Gracias, Padre, por este tiempo que nos has reunido para citar tu palabra, conocer de tu voluntad. Hoy te pedimos ponernos a cuentas contigo para todos los que estamos participando del estudio. Que en su tiempo nos des palabra para dar y que pongas a toda la gente que está en nuestro corazón, la ponemos delante de ti, Señor, para que la bendigas, para que las prosperes, para que a los que sea necesario los lleves al conocimiento de tu Hijo Jesucristo, que les se revele Jesús a sus vidas, que puedan ser sanados, Señor, y prosperados e incluirlos en tu buena obra, Señor. Que lo que hayas predestinado para ellos se les seas dado en el nombre de Jesús, te lo pedimos. También te pedimos por los que están enfermos hoy. Te pedimos nuevamente por Marta, la pastora Marta, para que tú la guardes bajo tus alas, que en este proceso que está viviendo la ministres para lo que sigue de tu obra, Señor, para que cuando regrese afirme a nuestros hermanos y lleve tu obra a algo más allá, Señor, que sabemos que tú has preparado de antemano. Te ponemos a nuestros familiares, también para los que estén pasando por alguna enfermedad, guárdalos, Señor. Habla con ellos, que sea un tiempo de restauración, no solo de su salud, sino de su espíritu, de su mente, de su entendimiento a través de tu palabra. Acércalos cada día más y más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y ponemos este estudio en tus manos. Amén. Bueno, pues qué bueno que estamos aquí reunidos. Traía mucha carga porque en dos estudios, el estudio pasado estuvimos hablando de juzgar. Y hoy, con todo lo que pasó para conectarme y todo lo que pasó con el equipo, me di cuenta que traía carga en mi corazón porque algo no estaba bien de lo que hablamos en ese estudio. Entonces se dijo mucho que si juzgamos que hubieron dos posturas en ese estudio y hoy las quiero aclarar. Estuve pensando y vamos a Mateo 7 y veamos lo que dice nuestro Señor Jesucristo, sin extendernos más allá de esto. Dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgado y con la medida con que medís, os será medido. Veamos que así como nuestro Señor Jesucristo dijo, se os ha dicho que no jures ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por tu cabeza, porque ninguno de tus pelos ni de tus cabellos te pertenecen, etcétera, etcétera, etcétera. Si Jesús nos está diciendo que no juremos nada, es no juremos nada. De esa misma manera, si Jesús nos está diciendo que no juzguemos, es no juzguemos nada. Más allá de lo que se habló en el estudio, yo hice mi propio análisis y llegué a la conclusión de que Jesucristo cuando está diciendo que no juzguemos, Él está diciendo que nosotros no tomemos decisiones respecto del comportamiento de alguien. ¿Por qué? Y mi conclusión para no extenderlo mucho es la palabra juzgar, la palabra crono. Y se los voy a leer lo que dice el significado de la palabra. Propiamente distinguir, esto es decidir mental o judicialmente, por implicación tratar, condenar, castigar, pensar, pleito, resolver, acordar, condenar, decidir, desestimar. La palabra juicio es la palabra crima y significa decisión, la función o el efecto propio o en contra de sentencia, condenación, juicio, juzgar. Y la palabra juzgar es la palabra crino, propiamente distinguir, esto es decidir mental o adicionalmente por implicación tratar. Entonces, lo que les estaba diciendo al principio de ese estudio, creo que esa es la postura que debemos de tener. Cuando yo me refería a que no juzguemos, es no hagamos una idea de alguien a través de su comportamiento, sino seamos obedientes y tratémoslo como Dios diga que lo hagamos. ¿Sí me explico? Porque cuando Jesús estaba enfrente de Pilato,
¿O fue Herodes? ¿De quién estábamos hablando en ese tiempo? De Pilato, ¿no? Y para juzgarlo era Pilato. Pilato, ¿verdad? Entonces Jesús reaccionó como Dios le Y, dijo que y reaccionara. Caifás. ¿Mandé? Ah, es que no se escuchó. Pero a mi modo de ver, Pilato y Caifás. sí. Entonces, a mi modo de ver, Jesucristo reaccionó como Dios le dijo que reaccionara. Entonces, Dios no permitió que abriera su boca. Y eso lo hemos experimentado varios de nosotros. ¿Cuántas veces hemos estado enfrente de una autoridad donde por alguna razón no abrimos los labios? ¿Alguna vez les ha pasado? A mí sí. A mí sí me ha pasado muchas veces que estando enfrente de alguien queriéndome defender, Dios me cierra los labios. Entonces Jesucristo, a mi modo de ver, como debemos de hacer la voluntad del Padre, nosotros en ese momento, por haber recibido la gracia, hemos renunciado a hacer juicio contra alguien. Esa sería mi conclusión y es la que yo les quería compartir a ustedes para que la consideraran y la pusieran en su estudio y la meditaran durante esta semana. Porque creo yo que no está correcto decir que tenemos derecho a juzgar. No tenemos derecho a juzgar, pero sí tenemos derecho a decirle a Dios, oye, ¿por qué está actuando así el hermano? ¿Por qué está pasándome esto? ¿De acuerdo? Sí tenemos derecho de llevar a los pies de Cristo y al pensar y al conocimiento de Dios todo lo que nos pasa, todo lo que sentimos y todo aquello que en otro tiempo nos hubiera hecho abrir la boca para emitir opinión o una conclusión en el sentido de algo. Y hoy, pues lo oramos, lo ponemos, lo sometemos a la consideración de Dios y Dios pondrá en nuestro corazón qué hacer. Quise decírselos a ustedes porque después de estudiarlo y orarlo tanto, pues en mi corazón, esa es mi postura, esa es la postura que pienso de seguir adelante en no emitir juicio sin que esto excluya mis sentimientos. Uno siempre va a sentir, uno siempre en su interior va a tener ideas y emociones encontradas respecto de cómo es el comportamiento que vemos hacia nosotros o de nosotros hacia los demás, porque también nosotros observamos nuestro comportamiento. Y para cerrar y concluir, dicho de otra manera, que nuestras observaciones sean para llevarlo al conocimiento de Dios y poder transformar nuestro entendimiento de esa manera, poder edificar, que Dios nos edifique a nosotros y que Dios a través de nosotros pueda edificar a los demás. Bueno, pues ya entramos a este momento al devocional. Si alguien quiere comentar algo de esto, lo comentamos de regreso del receso, ¿les parece bien? Pues vamos con la hermana Leti para nuestro devocional y adelante. Buenas noches, bendiciones a todos. Bueno, la semana pasada mm, vimos todo el pasaje de Juan 8, del 31 al 47, donde Jesús nos dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. A su vez también nos dice que si permanecemos en Él y en su palabra, seremos sus verdaderos discípulos. Al igual, en Juan 14:6 vimos que esa verdad es Jesús, descrito en la palabra de Dios, porque es la única forma en que podemos conocerlo. Pero, ¿qué significa ser verdaderamente libres en Cristo? Esta libertad absoluta que nos declaran las Santas Escrituras es saber que hemos escapado
de las consecuencias del pecado por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, ya que cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador y Señor, Él rompe las cadenas que nos atan al pecado, restaurando nuestra comunión con Dios Padre y en pocas palabras, nos libera de esa esclavitud a la que estábamos siendo condenados. Y dicha libertad es la capacidad que nos da el Espíritu Santo para poder discernir su palabra y así hacer el bien. También es la que nos lleva a imitar el carácter de Jesús, pero esto solo lo logramos aplicando nuestra vida en las enseñanzas de la Biblia. Un verdadero discípulo es aquel que sigue las huellas de Cristo, el que obedece la voz del Padre, así como Jesús demostró su obediencia en el Getsemaní, cuando iba a ser crucificado y le pide al Padre, aparta de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta obediencia se debe ver reflejada en nuestras obras, cuando le demostremos que le amamos cumpliendo sus mandatos. Es importante que no tratemos de engañarnos a nosotros mismos diciendo que somos sus discípulos si hacemos las obras de la carne. Debemos cuidar nuestro testimonio como sus verdaderos discípulos, anteponiendo en todo a nuestro Señor Jesucristo, ya que es la forma de demostrar que en verdad lo amamos, para que a su vez también nosotros recibamos su amor y su perdón, y así nos convirtamos en nuevas criaturas. Eh, Vamos a hacer una oración. Señor, te pedimos que nos libertes del pecado, que nos hagas un verdadero discípulo tuyo. Enséñanos a depender y a confiar en ti. Ayúdanos a buscarte todos los días para honrarte y glorificarte. Ayúdanos a permanecer en ti y en tu palabra como tus siervos fieles. Deseamos trabajar en tu obra predicando tu palabra. Permítenos evangelizar sin que haya oposición del enemigo y llevar las buenas nuevas a donde tú nos señales. Haznos sentir que realmente somos libres del pecado y llénanos de tu espíritu para que nos redarguya y podamos obrar conforme a tu palabra. Gracias, Padre, por hacernos aceptos en tu Hijo Jesús. Gracias por tu amor y por tu fidelidad. Te damos las gracias en todo esto, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Bueno, pues estamos casi cerca de entrar a la pausa, pienso yo. ¿Quieren comentamos? Es que me quedé con el asunto de juzgar. No puedo sacarlo de mi mente. Si quieren, vamos a comentarlo en este tiempo que nos queda para ya regresando, pues dar la última parte del estudio. Vamos a estar hablando sobre Habíamos, Mateo. Adelante. habíamos comentado que no era tanto el hecho de juzgar. Yo me comprometo en investigar en qué parte de la Biblia dice que en algún momento nosotros los creyentes vamos a juzgar. Este, Bueno, creo haberlo de escuchado. hecho, hay una cosa que sí tienes que ver, que Dios nos está preparando para gobernar, ¿de acuerdo?
Pero, ¿qué significa esto? Ujú. Sí, de alguna manera Dios está preparando nuestra mente para que tengamos el criterio de Él. Sin embargo, en nuestra condición, debemos, ahorita, hoy, en esta etapa que estamos viviendo, humanamente hablando, hasta que Dios nos lleve a su presencia, debemos de ser obedientes. Jesús pronunció estas palabras. Yo solo hago la voluntad de mi Padre. Yo solo digo lo que he visto hacer a mi Padre. Vean que Jesucristo en ningún momento tiene omnisciencia. ¿Por qué? Porque siempre fue haciendo la voluntad de Dios conforme iban presentándose los acontecimientos. Esto es, cuando él estuvo en Getsemaní, cuentan la historia de cuando hacen el aceite de olivo, que cuando están prensando las aceitunas, se sale un primer líquido de la aceituna antes de ser prensada, y ese líquido lo asemejan al sudor de Jesucristo. Entonces, vemos que Jesús, cuando llegó a ese punto, fue cuando el Padre lo estuvo preparando para lo que había de venir. La oración de Jesucristo en ese tiempo que se apartó, que le dijo a los discípulos, oren conmigo una hora, Dios lo apartó para que lo prepararan, para ser preparado. Y Jesús por eso se enojó. Ni una hora pudieron estar conmigo. Ningún discípulo fue preparado. Cuando Jesús nos dice, velad y orar, es para que Dios esté continuamente preparando nuestro corazón para lo que viene. Porque Dios no nos va a mandar una minuta diciéndonos, mira, esto es todo lo que vas a enfrentar en el mes. Entonces siento yo que en todo tiempo debemos de ser obedientes. O sea, antes de reaccionar, me- el pastor Gustavo allá en Acapulco siempre nos decía que antes de que reaccionáramos, teníamos que orar para ver cuál era la voluntad de Dios. Y que eso nos iba a llevar a estar orando sin cesar. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿En qué momento, a este tiempo, fuimos llamados a juzgar a los hermanos? Es lo que yo quisiera, a ver, para hacer el estudio es lo que yo quisiera que alguien me contestara. ¿En qué momento Dios nos mandó a juzgar en este tiempo? A ver si estoy entendiendo su pregunta. En este tiempo de que estamos hablando de Mateo 7, No, 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 en este o en tiempo el del que tiempo estamos que yo vivos. estoy comentando No, el que, tiempo que estamos vivos, nosotros aquí, aquí, aquí. No cuando regresemos con Cristo. ah, bueno, Es que, no ojo, es tanto o sea, lo que yo le estaba comentando hace rato, a lo mejor no es tanto el hecho de que juzguemos o no juzguemos, sino en la forma que juzgamos. A la vez pasada que estábamos comentando, yo lo dije, ¿no? ujú, Es que puede ser que Dios lo que no quiere es este, la injusticia de que si yo, por ejemplo, es- estoy comiendo Sabritas, Coca-Cola y todo eso, y, por ejemplo, veo a otro hermano o otra hermana que está comiendo pastel de chocolate y una malteada, y yo lo juzgo, ¿no? Y le digo, oye, ¿por qué estás comiendo eso? ¿No ves que por eso es que estás gordo y yo también estoy gorda, ¿no? Entonces, es la manera en que juzgamos. Por eso él dice, Mira primero, saca la viga de tu ojo para que mires bien y puedas sacar la espiga del ojo de tu hermano. Entonces, excelente creo, planteamiento. Déjame complementar algo. Déjame ajá, complementar algo. Excelente planteamiento. Por eso Pablo dijo, ¿por qué juzgan en comida y bebida? ¿Qué no saben que el que come y bebe
para el Señor lo hace, y el que no come y el que no bebe, también para el Señor lo hace. Nuevamente ya tenemos otro motivo que se nos señala de por qué estamos juzgando. Ajá. Es que lo Ahora, digo por esto, para enmarcar el asunto fue este. Se abrió en el estudio anterior, se abrió la posibilidad de que nosotros podíamos juzgar. Y yo traje esto a la mesa porque pienso que no debemos de juzgar. Aún así, asumo que es natural que nos vengan pensamientos de juicio contra nosotros o contra los demás. Sí me queda, sí queda claro hasta ahí. sí, y eso es lo que yo quiero Ah, ok. comentar, ¿no? Que la vez pasada usted comentó eso, ¿no? Que es juzgar, lo aclaró y todo, ¿no? Es tener un sano juicio, un sano, equilibrado, objetivo juicio. ¿Por qué le estoy exhortando a ese hermano y diciéndole Mm, que está haciendo mal? Es como si yo tengo un compañero de trabajo y, y veo que si está robando o que está ahí alterando números o cosas, yo no lo estoy haciendo. Yo estoy haciendo íntegra en mi trabajo, en mi función. Entonces, yo ahí sí le puedo decir, oye, hermano, yo he notado que tú estás alterando los números o que estás modificando ciertos escritos, qué sé yo, y esto puede repercutir para mal. Yo te exhorto a que no lo hagas porque puede pasar esto y a ti te puede perjudicar, independientemente que nos vas a perjudicar a toda la empresa. Pero lo estoy juzgando, le estoy diciendo que está haciendo mal, pero le estoy dando una explicación. Y entonces ahí es la diferencia donde estoy teniendo un sano juicio de lo que le estoy haciendo ver a esa persona que está haciendo mal, porque como lo dije anteriormente, si yo tomo Coca-Cola, las Sabritas y también estoy excedida de peso, ¿cómo me atrevo a otra persona a decirle que porque está comiendo pastel o malteada o qué sé yo, por qué lo está haciendo y que por eso está gorda? Pues me va a decir, oye, ¿qué te pasa? Pues tú estás, porque como también dice Romanos, dice Pablo, peor es la persona que critica, que juzga y hace lo mismo. Eso es peor. Entonces, por eso debemos tener cuidado en cómo juzgar, como lo decía, tener un sano juicio de lo que estamos juzgando y decir el por qué estamos juzgando y las consecuencias, aclararle las consecuencias que se puede tener de lo que está haciendo mal, porque juzgar significa que está haciendo algo mal, no que está haciendo algo bien. Normalmente no juzgamos, oye, qué bien estás, te juzgo porque eres un excelente estudiante, o eres un excelente maestro, o eres un excelente compañero, esposo, hermano. No, no estamos juzgando a una persona, normalmente no se le juzga por eso un juicio, ¿no? Se le juzga por algo que no hizo bien ok, y se le demuestra el por qué no lo hizo, por qué entonces, hizo mal, ¿no? llevando eso para redondear, me gusta el planteamiento. Por ejemplo, en ese escenario, una persona que está robando, yo le diría, ¿qué, ¿por qué estás codiciando a tal grado? Porque si lo llevo a la palabra, diría, ¿por qué Perdón, codicias? Laurita, Ana Laura, vamos a regresar. Cuando se corte, regresamos en 9 minutos otra vez al mismo link. Es que se acaba de conectar Ana Laura, la hermana de Maries. Ahorita lo volvemos a mandar el link. Pero bueno, para redondear, Muchas gracias. sería lo siguiente. No estamos para juzgar, pero sí para orientar respecto a qué, a lo que escrito está. Creo que en eso sí estamos de acuerdo todos, ¿no? ¿En qué sentido? Si yo veo a un hermano robando y es cristiano, lo primero que me viene a la mente es que él está codiciando o es falta de fe, porque yo le diría, ¿por qué te afanas en obtener más ingresos, más dinero por tu cuenta y te estás extendiendo
a alcanzar algo que no se te ha dado, incumpliendo o creyendo que Dios no conoce las necesidades que tú tienes. Y entonces piensas que Dios no va a suplir tu necesidad y empiezas a tomar de aquí, empiezas a tomar de acá y empiezas, ¿por qué estás haciendo eso, no? Eso sería, digamos, un ejemplo de llevarlo a al conocimiento, a los pies de Cristo, ¿no? Entonces, creo que ya estamos a un minuto de cortar, pero creo yo que esa podría ser lo que podemos rescatar, ¿no? Que el juicio o que lo que juzguemos sea en base a no salirnos del camino angosto, que va a ser el tema de hoy. Sabemos que la palabra de Dios es un camino angostito, angostito, o sea, no nos da chance de movernos para la izquierda, no nos da chance de subir o de bajar, nos hace caminar en una sola dirección. Entonces pienso yo que eso sería redondear, ¿no? El estudio. Que hagamos lo que hagamos, sea para mantenernos a nosotros mismos, o dicho con palabras correctas, para sujetarnos a nosotros mismos al camino angosto y para ayudar a sujetarse a otros al camino angosto. Bueno, pues vamos a cerrar y concluir ese asunto del juicio para llegar a una resolución de esto. La hermana Leti tenía algunas cosas que aportarnos al tema. Adelante, hermana, aquí le damos los micrófonos. Sí, yo recuerdo que vimos que Mateo 7 nos habla más que nada de juzgar entre como seres humanos, que cuando Dios eh, permite que nosotros seamos salvos, que seamos creyentes, no significa que ya somos así buenos, porque la misma palabra dice que no hay ni un solo bueno, no hay nadie justo. Entonces, más bien, no debemos de juzgar a aquella persona que todavía puede estar en proceso de llegar a los pies de Cristo. No debemos de decir, porque aquí en Romanos 2, versículo 21, Pablo le dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? Aquí es muy claro Pablo en decir eso, ¿no? Si incluso Dios nos sacó de la inmundicia, de lo más vil y menospreciado, ¿por qué no a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, de la escuela? Lo va a hacer el Señor si esa es su voluntad. Entonces no debemos de juzgar porque ya no sentimos que Dios nos sacó de ahí, al contrario, tenemos que agradecer a Dios llevando esa palabra y siendo ejemplo y decirle al compañero, al vecino, mira, yo también hurtaba, yo también fornicaba, yo adulteraba, etcétera, pero mira lo que Dios ha hecho en mi persona. Ahora soy nueva criatura y puede hacer lo mismo contigo y no juzgarlo, ah, míralo, él es ratero. No, porque también de ahí nos sacó Dios. Ok, Ujú. ahora otro punto importante, ahorita que citaste Romanos, van a ver que cuando Jesús, para cerrar ya con esto y entremos al estudio de fondo, vamos a concluir lo siguiente. Cuando Jesús dijo estas palabras, se estaba dirigiendo a fariseos, escribas, a judíos, personas que no tenían posibilidad de recibir la gracia, porque todavía no había sido cumplida la ley. Entonces, en aquella época, los judíos juzgaban a otros y se decían doctos de la ley, etcétera, 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 etcétera. Y vemos que de ese tiempo a cuando Pablo escribió la carta de Romanos y escribe la epístola de Romanos a personas ya convertidas, a personas que ya tienen la gracia. Entonces, démonos cuenta que del tiempo de Jesús al tiempo de Pablo seguían igual, ¿de acuerdo?
aún habiendo recibido la gracia, seguían juzgando. Entonces, entendamos que juzgar a los demás no nos va a poder permitir edificarles y mucho menos llevarlos a los pies de Cristo. Eso sería el punto, con eso cerramos el tema. Y bueno, vamos de lleno a fondo a este capítulo 7 y vamos a ver en este capítulo 7, concéntrense muy bien en lo que vamos a hablar porque me voy a ir de frente con el mensaje. Ahorita Dios me ha puesto en mi corazón estructurar los mensajes de una manera en la que ustedes también puedan tener una, un bosquejo de cómo obrar el mensaje de una manera evangélica, ya no expositiva nada más. Porque si todo el tiempo pienso yo, eso es lo que me ha llevado Dios a entender estas últimas 3 semanas, ¿no? Que si todo el tiempo estamos expositivos, 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 quizá no siempre sea la mejor manera, sino ahora construir un mensaje para redarguir, edificar y concluir, perdón, llevando a todos a los pies de Cristo. Este ha sido la nueva estructura que les quiero compartir. Y bueno, pues vamos a empezar. Así que síganme muy de cerca con lo que vamos a hacer. Hace más ya de 2000 años vino un hombre que siendo Dios se hizo carne para revelarnos lo que la ciencia y el misticismo, vean lo que les estoy diciendo, el misticismo no puede explicarnos. Han habido generaciones y generaciones y ejemplos de gente que buscando a través del misticismo, llámale The Doors, llámale Beatles, llámale lo que tú le quieras llamar, gente que hace rituales, si es con animales, es con animales, si es con sustancias, es con sustancias, pero son personas que a través del misticismo buscan llegar a Dios. Entonces vemos que un hombre que caminó entre nosotros por el mundo, para decirnos la verdad, para que la obra redentora de Dios sea cumplida en todos los seres humanos. Y digo todos los seres humanos, pues este es el deseo de Dios, que todo lo que le diere a Jesús no pierda nada, mas Él le resucite en el día postrero. En un mundo que nos muestra hoy en día un sinnúmero de opciones, de posibilidades para crecer y desarrollarnos, Jesucristo vino a revelarnos que todos estos caminos, por grandes y espaciosos que parezcan, son caminos de muerte. Proverbios 14:12 dice así: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. El hombre ha sido su propia conciencia, su propia luz, tomando todas sus decisiones, excluyendo a Dios y excluyendo su opinión, excluyendo su sabiduría. Proverbios 16:2 nos dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Yo les dejo a ustedes, hermanos, a que mediten en esa parte que dice pesa los espíritus, porque nos ha dado un espíritu nuevo, nos ha dado un espíritu de vida. ¿Qué pasó cuando no estábamos en Cristo? ¿Qué traíamos nosotros? Un corazón endurecido. Eso se los dejo a meditar. Pero estas palabras de Proverbios que Dios nos está revelando no son una amenaza, son un aviso, son una advertencia, porque Dios en su misericordia dio al pueblo de Israel para advertirles que no se apartaran de él. Hoy podemos saber esto porque ya conocemos que nuestras obras no pueden conseguir el perdón de pecados. No importa cuánto tú te esfuerces hoy, tu pecado pasado
debe de ser pagado. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y tú te preguntarás, ¿cuál es esa dádiva de Dios? Esa dádiva es Jesucristo. Es el mismo Jesucristo que mucho tiempo antes de que naciera el nuevo pacto, por el cumplimiento de la ley, le dijo a toda Judea e Israel estas palabras. Entrad, vamos a Mateo 13, Mateo 7, capítulo 13, por favor. Esta es la materia de nuestro estudio. Esta es la materia de la plática del día de hoy. Mateo 7, verso 13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y es espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Esta puerta estrecha es el nuevo pacto que vino a ser por la resurrección y derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ahora en nuestros días ya es una realidad, porque para los judíos de la época, estas palabras demandaban fe y conocimiento de las profecías, en cuya misericordia Dios reveló para gozo de pocos y salvación de muchos. Pocos fueron los que entendieron lo que Jesús estaba haciendo y muchos los que se perdieron y lo juzgaron. Mateo 7, capítulo 14, verso 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así vemos que solo 12 fueron los que hallaron esa puerta estrecha, salvo el hijo de perdición. Y fue el mismo Jesucristo que lo advirtió de esta manera. Verso 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así también debes saber que Jesucristo no vino a acabar con los falsos profetas y los lobos rapaces. Esto ya tiene que estar en nuestras conciencias al día de hoy. Mateo 5, versos 17 nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de esta ley hasta que todo sea cumplido. Y eso ya es revelación para nosotros por gracia. La historia, la ciencia y la tecnología nos han demostrado que Jesús dijo la verdad, porque hemos pasado de las carretas y los caballos, de los mensajeros y los pergaminos, a la comunicación masiva por medios electrónicos y otras fuentes. Estos medios llegan a una escala tan grande que pocos pueden conocer, dimensionar y que muchos no pueden ni alcanzar a entender de qué tan amplios y cuánto se han ensanchado los caminos de la humanidad. Dicho de otra manera, se han ensanchado los caminos de perdición. Ya hay una multiplicidad de formas en que nos distraen a los jóvenes para cada día estar más distantes de la palabra de Dios. Mateo 5:19 nos muestra, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ya hemos advertido que
los miembros del cuerpo de Cristo que quebranten uno de estos mandamientos y así lo enseñen, porque Dios no nos va a decir, a juzgar por quebrar un mandamiento, nos va a juzgar por quebrar el mandamiento y así enseñarlo. De eso es de lo que tenemos que tener cuidado. ¿Qué dice nuestro testimonio? ¿Qué dicen nuestras palabras? Tú puedes haber cometido algún error, pero no enseñes que así es como Dios te va a aceptar, ¿verdad? Si no es así como Dios te va a transformar. De tu debilidad, Él se fortalecerá y te perfeccionará. Entonces, cualquiera que enseñe de esta manera será llamado muy pequeño, porque esta declaración es para los que han sido salvos por medio de la fe, ya que de otra manera Jesucristo estaría hablando de la muerte de estas personas. Pero Dios no está diciendo que estas personas van a morir y que caminan hacia su muerte. Dios nos está diciendo que estas personas serán llamadas muy pequeñitas en el reino de los cielos. Creo yo que está hablando de los que han de ser salvos. Entonces, vemos que Jesucristo está hablando de la condición que tendremos nosotros en el reino de los cielos. Porque si nosotros practicamos estos mandamientos y así enseñamos, seremos llamados grandes en el reino de los cielos. De otra manera, seremos llamados pequeñitos. Y por eso nos esforzamos en escudriñar la palabra. Pero ahora me voy a dirigir a las personas que nos están escuchando en la retransmisión para decirles lo siguiente. Hoy tú que me estás escuchando, quiero hacerte consciente qué tan anchos han crecido los caminos a la perdición, porque no importa cuál recta te parezca tu vida, sin el perdón de pecados morirás. Y, y también quiero darte la esperanza que el camino angosto sigue siendo angosto. Este camino no ha cambiado, es único y ha permanecido por más de 4000 años y está contenido en la palabra de Dios. Hoy queremos invitarte a cruzar por la puerta estrecha, porque Romanos 10:8 y 9 nos dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón es la palabra de fe que predicamos. Verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. La salvación verdadera proviene de dejar atrás tus caminos y de entregar tu voluntad a la influencia de Jesucristo para que Él sea quien enderece tus sendas. Isaías 42:16 nos dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré, no les des desampararé. Estas sendas de las que Dios habla son un regalo inmerecido al que solo tenemos acceso por medio de Jesucristo. Y todo esto con un solo propósito. Y este propósito te lo queremos compartir hoy, a ti que nos estás escuchando. Efesios 2, del verso 7 al 9. El propósito que Dios tiene para tu vida y tu salvación es el siguiente: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y te tenemos una muy grande noticia, porque la palabra gracia que usó Pablo en, este, en esta epístola de Efesios
dice en su original es la palabra charis. Y sorprendentemente la palabra charis, traducida al español de forma que la podamos entender, significa la influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida, incluyendo la gratitud. Dios lo que quiere hacer contigo ahorita es que dejes que Jesucristo sea tu Señor y sea tu Salvador, para que Él sea la influencia en tu vida y se refleje eventualmente en tu andar, en tu hablar y en tu conducta. De manera que seas salvo, tú y tu casa, por generaciones. Hoy queremos invitarte todos nosotros, ahora que nos escuchas, a que abras tu corazón, a que te acerques a hacer esta oración con nosotros, para que tú, a partir de hoy, puedas decirle a todos que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Te invitamos a que ores en voz alta junto con nosotros lo siguiente. Dios, gracias por este tiempo y que me hayas traído hasta el final de este estudio. Gracias porque hoy me revelas la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Hoy te pido en este tiempo, en este momento, en la intimidad de mi corazón, que sea tu Hijo Jesucristo mi Señor y mi Salvador. Porque tú, Dios, le resucitaste entre los muertos para que yo y mi casa seamos salvos. Te lo pido hoy en el nombre de Jesús. Amén. Si tú que nos acompañaste hasta aquí has hecho esta oración, quiero decirte que todos los que estamos aquí reunidos, estamos más felices que tú y que hoy hay fiesta en el cielo. Y te pedimos, por favor, que nos escribas o en los comentarios, Jesús es mi Señor y mi Salvador, y que dejes una manita arriba ahí para saber que hoy se ha cumplido el propósito de Dios en tu vida. Amén por tu vida. Dicho de esta manera, pues bueno, vamos a abrir los micrófonos para los comentarios del grupo y la participación está abierta para todos. Adelante. Bueno, si no tenemos algún comentario que incluir, este, pues estaremos ya para la próxima semana en esta misma hora, 6:30, para que podamos seguir avanzando en este tiempo de Mateo. Ya estamos próximos a terminar este ciclo del Evangelio de Mateo y quizá abramos un nuevo capítulo. Estoy orando mucho tiempo, ayuden ustedes con la oración, porque ando con la inquietud de que abramos ya un espacio nuevo donde podamos ver el mundo y las iglesias. Es que ahorita ha habido muchos acontecimientos que no podemos dejar fuera. Toda la manifestación y las declaraciones que han habido por parte del gobierno americano, donde está tratando de temas de paz. Por otro lado, vemos que hay, y se los quiero aclarar a ustedes, todo el tema de los aranceles no es de espantarse. Es una estrategia económica donde Estados Unidos está tratando de recaudar dinero para compensar el déficit interno que tiene a nivel económico. Entonces, bueno, muchos dicen, no, que es una guerra comercial. No, no es una guerra comercial. Están tratando de jalar dinero para poder compensar el déficit económico que tienen adentro. Entonces no es ninguna guerra comercial. Yo quiero que lo sepan porque los medios de comunicación están todo el mundo ahí como sonaja, queriendo alborotar el gallinero. Aquí nadie está atacando a nadie. Es una estrategia económica para jalar dinero y poder compensar. Pues, quién sabe qué déficit habrán encontrado, pero bueno, ese no es nuestro tema. Otro tema que vemos también es que se está hablando mucho de una administración fallida y de una administración fallida. Pero a la luz del apocalipsis, a la luz de los tiempos de ahora, les quiero decir que todo eso está dando paso a que integren el sistema,
a través del cual van a poder gobernar y administrar grandes naciones. Por algo tienen a una persona ahí líder de la tecnología y ya se vio a todas luces que empezó a decir, por ejemplo, salió un periodista y empezó a decir, no, que la administración fallida, que no hay conciliación entre la tesorería, los pagos y el banco. Y el periodista le dijo, ¿y cómo sabemos que usted está diciendo la verdad? A lo que esta persona contestó, bueno, todos estamos susceptibles de equivocarnos. Entonces, ¿qué dije? Seguramente lo que está pasando es que están buscando excusas para infiltrar y poner el nuevo sistema el nuevo software, el nuevo sistema de administración del gobierno. Un sistema que ya dejaron entrever que va a dejar sin trabajo a muchísimas personas. Y entonces, esta persona, la que está exponiendo el problema, la problemática de la administración anterior, remata diciendo que los que se quieran jubilar anticipadamente pueden hacerlo. Entonces, ya vieron nosotros que conocemos la palabra de Dios, sabemos que para que surja el anticristo, se le tiene que entregar el poder económico, el poder político y el poder religioso. Y que todo eso va a poder ser eh, manejado por él mismo. Entonces, ¿qué, ¿qué nos lleva a pensar todo esto? La tecnología. Van ya a meter la tecnología necesaria y suficiente para poder administrar un país completo y extenderse a varios otros, mismo que ya se anunció a través de la Franja de Gaza, ¿no? Donde ya la quieren convertir en un resort, en un punto, un centro turístico, que a todas luces, esa decisión pondrá una brecha, un cerco, entre la enemistad que hay por ismaelitas y los descendientes de Isaac, dicho de otra manera, por árabes y judíos. Entonces, ¿qué pretenden hacer con eso? Una brecha para que ya no haya esa posibilidad de que se ataquen mutuamente. Pues, están poniendo tierra en medio de ellos, ¿no? Para que no se ataquen. Entonces, bueno, pues estos son los temas que están aconteciéndonos ahorita en el mundo y estos tiempos que estamos viviendo, pues se los quería compartir para que estuvieran al día de lo que pasa. Y de otra manera, bueno, pues no dejemos de estar al pendiente de lo que nuestros pastores nos predican respecto de los tiempos finales, ¿no? Esto motivándolos a ustedes a que yo no quiero apartar su mirada de los acontecimientos que pasan ahorita. Y tienen que considerar que estudiar la palabra de Dios para seguir instruyéndonos en el Evangelio no nos exime de conocer los tiempos que estamos viviendo ahorita. Tenemos que estar bien alertas y tenemos que tener la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en camino oscuro. Con esta idea, pues me despido y quiero desearles que tengan mucha paz, que nos vemos el domingo, los que nos vemos a ver el domingo, y si no, pues nos veremos el próximo miércoles. Pues hemos concluido el tema de hoy. Gracias a Dios por sus vidas, estamos despedidos.